Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Romero López y les doy la bienvenida a esta exposición, en la cual voy a hablarles un poco sobre la historia, sobre su área de estudio, cuál es su enfoque, sus métodos, un poco de todo para conocer a esta materia. Quiero recordarles que yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y estoy cursando el primer semestre en la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Es para mí un placer invitarlos a acompañarme en esta aventura y pues bueno, comencemos. Hablar de historia es adentrarse en un vasto territorio lleno de preguntas, misterios y huellas que el tiempo no logró borrar. Cada acontecimiento es una pista y cada silencio del pasado una invitación a descubrir lo que realmente sucedió. La historia no solo cuenta lo que fue, nos reta a mirar más allá y a desentrañar los secretos que aún siguen vivos en nuestro presente. Primero que nada, hay que comenzar preguntándonos, ¿qué es la historia? Pues el historiador británico, periodista y teórico de las relaciones internacionales Edward Hallett Carr en 1961 lo define como un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado, que podríamos traducir en que la historia es la disciplina que estudia y explica los hechos del pasado humano, analizando sus causas, procesos y consecuencias para comprender cómo las sociedades han cambiado a lo largo del tiempo. Incluye acontecimientos, personajes, estructuras sociales, políticas, económicas y culturales, y utiliza fuentes, por supuesto, como lo son documentos, testimonios, objetos e imágenes. Todo esto con el fin de reconstruir e interpretar lo ocurrido. Todo esto podríamos decir en pocas palabras que la historia es el esfuerzo por entender cómo vivieron las personas antes de nosotros y por qué el mundo es como es hoy. Una vez que conocemos qué es la historia, es importante identificar cuáles son sus características. Según Augusto Galluvas, son 4. Pasado. La historia se dedica al estudio del pasado a partir de los diversos registros que éste dejó, así como de los que han elaborado otros historiadores. Por eso el conocimiento histórico es acumulativo. Lo que investiga un historiador se convierte en fuente para quienes trabajan posteriormente. Sin embargo, dicho conocimiento nunca es definitivo ni completo, ya que siempre permite nuevas miradas, interpretaciones y debates. Especialización. La historia suele organizarse en diversas especializaciones, enfocadas en un tema, un periodo o una región específicos, por lo que existen múltiples maneras de hacer historia. Además, está el concepto de historiografía, que a veces se utiliza para nombrar a la propia disciplina histórica, y en otras ocasiones para referirse al estudio de cómo se escribe la historia, es decir, una especie de metahistoria. Interdisciplinariedad. La historia recurre a numerosas disciplinas para obtener fuentes y herramientas, como la arqueología o la paleografía, y al mismo tiempo funciona como disciplina auxiliar para que otros campos del conocimiento puedan analizar el origen y la evolución de sus propias áreas de estudio. Así surgen especialidades como la historia de la medicina, la historia de la ciencia o la historia de la literatura. Identidad. Desde el siglo XIX, la enseñanza de la historia nacional se convirtió en un componente fundamental de los sistemas educativos de prácticamente todos los países, pues se utiliza como una herramienta para formar y fortalecer la identidad nacional. Ahora ya sabemos qué es la historia y cuáles son sus características, pero nos podemos preguntar, ¿cuál es el sentido de que la historia exista? Pues bien, según John Anderson y Andorfer y McCain, el objeto de estudio de la historia es el pasado de las sociedades humanas, entendido no solo como una serie de hechos aislados, sino como procesos complejos que incluyen cambios políticos, sociales, económicos, culturales e ideológicos. La historia busca explicar cómo y por qué ocurrieron esos procesos, cuáles fueron sus causas, sus consecuencias y cómo influyeron en la vida de las personas y en la evolución de las civilizaciones. Los historiadores
son los profesionales que a través de métodos logran desarrollar investigaciones de múltiples tipos, inspiradas en diferentes corrientes filosóficas y enfocadas mediante distintas metodologías. Cuando se desarrollan investigaciones, se toma una fracción de la historia universal y se analiza, que es propiamente el trabajo del investigador histórico. Ahora es momento de que analicemos los métodos que utiliza la historia para ser estudiada. En primer lugar, tenemos al método crítico, desarrollado por Leopold von Ranke, que se basa en analizar, comparar y evaluar fuentes históricas para determinar su autenticidad, confiabilidad y relevancia. Este método es esencial para evitar errores, falsificaciones o interpretaciones equívocas o sesgadas. Siguiente tenemos el método hermenéutico, basado en Wilhelm Dietl y Paul Ricoeur. Consiste en interpretar los documentos y testimonios del pasado, entendiendo su contexto, significado y la intención del autor. Busca comprender más que solo describir. Luego tenemos el método comparativo, impulsado por Mark Bloch. Este, tal como dice su nombre, compara procesos históricos similares en distintas épocas o regiones para identificar patrones, diferencias y relaciones. Este método es útil para estudiar fenómenos como revoluciones, migraciones o sistemas políticos. También tenemos el método histórico descriptivo, que surge desde la tradición clásica, desde Heródoto y Tucídides, y se consolida en la historiografía positivista del siglo XIX. Se centra en describir hechos y procesos tal como ocurrieron, ordenándolos cronológicamente. Esta es la base de toda la narración histórica. Está el método inductivo-deductivo. Deriva del método científico clásico aplicado a las ciencias sociales, como lo fue Bacon, luego usado por la historiografía del siglo XIX. Inductivo parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales, y el deductivo parte de ideas generales para analizar casos específicos. Por último, encontramos el método interdisciplinario, impulsado por la Escuela de los Anales, Bloch, Lucien Febvre y Fernand Braudel. Esta integra herramientas de otras ciencias, como lo son arqueología, sociología, economía, geografía y antropología, para obtener una visión más completa de lo que fue el pasado. Conocemos ya los métodos que utiliza la historia, pero hablemos también un poco sobre los enfoques que tiene. Tiene un enfoque político, que surge de la tradición clásica, desde Tucídides y la historiografía del Estado-Nación en el siglo XIX con Ranke. Se centra en gobiernos, guerras, leyes, instituciones y figuras de poder. Es uno de los enfoques históricos más tradicionales y que más podemos encontrar en la historia. Tiene un enfoque social. Esta fue propuesta por la Escuela de los Anales. Analiza la sociedad, clases sociales, forma de vida, movimientos sociales, trabajo, familia y comunidad. Da protagonismo a grupos antes ignorados, como las mujeres, trabajadores y las minorías. Hay un enfoque económico, desarrollado por historiadores económicos como Karl Polanyi y Immanuel Wallerstein y los Anales. Este estudia la producción, comercio, sistemas económicos, crisis, riqueza y pobreza. Busca entender cómo la economía influye en el rumbo de la historia. Enfoque cultural, relacionado con Peter Bork, Roger Chartier y la historia cultural moderna. Examina creencias, valores, arte, religión, educación y formas de pensamiento. Pone atención en mentalidades y símbolos. También tiene un enfoque antropológico, influenciado por Clifford Geertz. Este observa las prácticas cotidianas, rituales, costumbres y modos de vida. Humaniza la historia y da importancia a la experiencia individual. Tiene un enfoque microhistórico, con fundadores como Carlo Ginzburg y Giovanni Levi. Este estudia casos pequeños,
un pueblo, una familia, una persona. Esto con el fin de comprender procesos más amplios. Muestra cómo lo local revela lo global. Enfoque cuantitativo, asociado con la cliometría y el análisis estadístico, con pensadores como Robert Fogel y Douglas North. Utiliza estadísticas, censos, gráficos y datos numéricos para analizar tendencias históricas, muy usado en historia económica y demográfica. Y por último, el enfoque global o de larga duración, que fue propuesto por Fernand Braudel. Analiza estructuras profundas que cambian muy lentamente, como lo es el territorio con la geografía, el clima, la economía de fondo. Y fue popularizado por la Escuela de los Anales. Ya lo he mencionado ocasiones antes en la exposición, pero me parece muy importante recalcar cuáles son los vínculos interdisciplinarios que tiene la historia. Existen algunas ciencias auxiliares que colaboran o sirven de apoyo a la interpretación de las fuentes documentales. Por ejemplo, la arqueología estudia los restos materiales de las sociedades del pasado. La paleografía, que se encarga de estudiar los antiguos documentos escritos. La epigrafía, que estudia inscripciones en piedra u otros soportes. La numismática, que estudia las monedas y medallas. Y la genealogía, que estudia las relaciones familiares. Esta puede ir hacia solamente conocimientos por escrito o de igual manera códigos genéticos. Es momento de ir cerrando un poco con este trabajo, pero me parece muy importante que hablemos sobre cuál es la relevancia social de la historia. Pues muy bien, la historia es una disciplina fundamental que nos permite entender cómo las acciones y decisiones del pasado han moldeado el mundo actual. A través de su estudio podemos examinar la evolución de las sociedades y reflexionar tanto sobre sus aciertos como sobre sus errores. Heródoto, considerado el padre de la historia, estableció en la antigüedad las primeras bases de la narración histórica. Siglos después, en el siglo XIX, Leopold von Ranke consolidó los principios de la historiografía moderna, destacando la relevancia de las fuentes primarias y la búsqueda de la objetividad en la investigación histórica. Además de su dimensión académica, la historia posee una profunda relevancia social, ya que contribuye a la construcción de identidades colectivas, fortalece la memoria cultural y permite comprender los procesos que han dado forma a nuestras instituciones y formas de vida. Hay que recordar que al analizar el pasado, las sociedades pueden enfrentar sus conflictos, valorar sus logros y reconocer las raíces de sus problemas actuales. De este modo, la historia no solo explica lo ocurrido, sino también ofrece herramientas para tomar decisiones más informadas, fomentar el pensamiento crítico y promover una ciudadanía más consciente y participativa. Es muy importante recordar que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues bien, podemos concluir que la historia es una disciplina esencial que nos permite comprender cómo las decisiones y procesos del pasado han dado forma a nuestro presente. Gracias a las aportaciones de autores como Heródoto, Ranke y Carr, sabemos que estudiar el pasado implica interpretar fuentes, analizar contextos y reconocer que la historia es un diálogo constante entre lo que fue y lo que somos el día de hoy. Su relevancia social radica en que fortalece nuestra identidad, fomenta el pensamiento crítico y nos ayuda a evitar errores, construyendo sociedades más conscientes y responsables. Y bueno, tal y como nos lo ha mostrado la historia, todo lo bueno tiene un inicio y así como lo tiene, también tiene un final. Y pues es muy importante recordar que la historia es una de las áreas de estudio más importantes para el ser humano, ya que de él aprende qué es lo bueno, qué es lo malo y qué no debe repetir. Es así como hemos llegado al final de esta exposición y espero sea de su agrado, ya que le he metido muchas ganas y le he metido mucho amor, así es que pues agradezco mucho su visita y espero que haya aprendido un poco sobre qué es la historia.